invento de la Biblia, sino que hay evidencia extrabíblica que confirma que la tumba estuvo vacía y que confirma que la versión oficial entre los escépticos en ese entonces es que los discípulos, mientras los soldados dormían, habían robado el cuerpo. En estos días debe de salir una cápsula que me la quedaron de editar desde el viernes, pero bueno, ya espero que pronto quede, donde en 7 minutos vemos algunas de las evidencias de su vida, muerte y resurrección. Yo te recomiendo que sigas nuestras páginas de Facebook, la de BNPM Toluca y la de un servidor, Jesse Bermúdez, y que en cuanto tú la recibas la compartas, porque bueno, fue una tarea difícil resumir en un par de horas de mensaje, porque es un resumen de lo de la mañana y lo que veremos a continuación en 7 minutos, pero es para evangelizar, para que quien no se quiere aventar una hora de conferencia ahí lo pueda ver. Y hoy vamos a continuar viendo más evidencias. Vamos a ver ahora 3 evidencias, ya no de su vida, sino de su resurrección. Y quiero recordar algo que los que ya vinieron en la mañana lo aprendieron, pero que es importante para quienes no estuvieron. ¿Por qué este tipo de mensajes son importantes? Si a lo mejor tú dices, yo ya creo en Jesús, puede que algunos hasta se enojen cuando escuchan mensajes como estos. Dicen, pero a mí no me tienen que convencer de nada, me hubiera ido a ver al cine Rápidos y Furiosos 23 o algo por el estilo, si yo ya creo en él. Aunque tú ya creas, algún día te encontrarás con personas que no crean. Tus hijos te van a cuestionar, en tu trabajo te van a cuestionar, tus vecinos te van a cuestionar, en tu escuela te van a cuestionar, y la Biblia dice que tú tienes que estar preparado. No puedes simplemente ser apático y decir, como yo ya creo, me valen los demás y no me voy a preparar. Primera de Pedro 3:15 dice, estad siempre preparados. ¿Cómo tenemos que estar? ¿Cuándo? Siempre. ¿Cómo? Preparados, para presentar defensa ante todo aquel que nos mande razón de la esperanza que hay en nosotros. Cuando cuestionen nuestra esperanza, tenemos nosotros que estar preparados para responder. ¿Qué es lo que hace el cristiano promedio? Como no está preparado y alguien pregunta, entonces lo manda al infierno. ¿O no es así? No es lo que la Biblia dice. La Biblia dice en Judas 1:22, a los que dudan, convencedlos. Cuando Juan Bautista le preguntó a Jesús si era el Mesías, aunque yo lo había presentado como tal, pero estando en la cárcel, él fue sacudido, su fe se tambaleó. Jesús se entera de esta pregunta y Jesús satanizó a Juan Bautista. Jesús dijo, ¿cómo es posible que Juan Bautista preguntó esto? Díganle que por su incredulidad arderá en el infierno por los siglos de los siglos, aleluya. Él respondió a Juan, díganle a Juan las cosas que suceden. Los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos andan, muertos resucitan, mudos hablan, suegras son hechas buena onda. Milagros que ocurrían en la presencia de Jesús. Y no es que esto hizo que Juan creyera, porque la fe es por el oír por la palabra. Las evidencias, los milagros, los mensajes como este no van a hacer que la gente crea, pero tienen 2 funciones. En los que ya creemos como nosotros, tiene el propósito de afirmarnos en la fe cuando, como Juan, estamos siendo sacudidos al recordar todas las promesas y verdades de Dios. Y a los que no creen, no es que palabras, evidencias o milagros van a hacer que crean, pero ayudan a quitar el escombro en su corazón que está impidiendo que reciban la palabra. Yo utilizo una analogía. Tú quieres sembrar una semilla en un campo. Antes de sembrar, si el campo está lleno de piedras y escombros, los tienes que quitar. Entonces puedes sembrar la semilla y quizás, si la tierra es fértil, produzca fruto. No es una garantía, pero es un hecho que tú tienes sí o sí que quitar el escombro antes de hacer la prueba. Este escombro representa todas las dudas, prejuicios, incredulidad que mucha gente tiene en su corazón y que tú y yo satanizamos, y que Dios no nos manda eso, porque tú no sabes de qué ambiente vienen, qué les enseñaron en casa, si sus padres eran escépticos, si a lo mejor la vida los sacudió y por eso se preguntan por qué Dios, si es bueno, permitió que me pasara todo esto. Y Dios en su misericordia les da una oportunidad, aunque hayan blasfemado en contra de Él, aunque lo hayan perseguido, como hoy lo veremos. Pablo persiguió el cristianismo y Dios le dio una oportunidad, porque estaba equivocado, pero estaba sinceramente equivocado. Y tú y yo no somos nadie para juzgar a los demás y decir, es un incrédulo porque mira lo que dice, y tú no sabes qué hay en su corazón. Y por eso la Biblia nos dice, por amor a ellos, prepararnos, responder, quitar este escombro de su corazón, estas ideas, pensamientos, prejuicios, dureza. Y ya que ellos están equilibrados, ya que no hay
hay una tendencia en contra de Dios, ya que se han quitado estas ideas o prejuicios, sembramos la palabra y en muchos, no en todos, pero en algunos, esa palabra va a dar fruto. Es por eso que mensajes como estos son también importantes, y este es el propósito doble de esta enseñanza: prepararnos para ayudar a los demás, para defender nuestra fe y también afirmarnos en tiempos difíciles. Quiero compartir por esta razón hoy con ustedes un mensaje que he titulado El impacto de la resurrección. Vamos a ver el efecto que tuvo la resurrección de Jesús en dos personas escépticas y en una comunidad entera. Primera de Corintios 15 nos enseña en la Biblia lo siguiente. Primera de Corintios capítulo 15 nos habla de cómo Pablo le predicaba a los corintios de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Pero en medio de esto hay algo sorprendente. Yo te recomiendo que lo leas todo. En la mañana leímos bastantes versículos, pero hoy solamente quiero que tú y yo leamos un par de ellos. Dice el versículo 7, ya hablando de su resurrección, que después apareció a Jacobo, que él era hermano de Jesús, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Y antes de todo esto me brinqué el 6, que dice que apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Pablo, si está mintiendo, se pudo haber metido en graves problemas al dar nombres de personas que habían visto a Jesús resucitado, y más al decir y a más de 500 testigos a la vez. Porque la historia en ese entonces se construía a través de los testimonios presenciales de los testigos. Cuando algún testigo retenía una historia hasta la muerte de los demás testigos, era rechazada en automático por ser demasiado sospechosa. ¿Por qué no la contó antes? Por eso es que Pablo dice a más de 500 hermanos a la vez. ¿No me crees? ¿Lo quieres comprobar? Muy bien, muchos aún viven. Si Pablo está mintiendo y le dicen quiénes son, ahí se terminó la historia de Pablo. Pablo hubiera fracasado. Sin embargo, no fue así. Su palabra fue llevada prácticamente a todo el mundo entonces conocido. Dios lo utilizó en 3 viajes misioneros, en un montón de lugares con poder. Lo persiguieron, lo intentaron matar y nunca lograron detener su ministerio. Si Pablo fuera un mentiroso, Pablo no habría sido aceptado por toda esta comunidad. ¿Me estoy explicando? Nunca fue reconocido o desenmascarado como un mentiroso. Ahora, hay evidencias que puedan demostrar que estas palabras son verdaderas, que él se encontró con Jesús resucitado, que Jacobo se encontró con Jesús resucitado y que más de 500 personas vieron a Jesús resucitado. Por supuesto que sí. Y hoy vamos a hablar una por una de estas verdades históricas. Yo no te vengo a presentar el tipo de evidencia que tú quisieras. No te puedo enseñar, mira, te voy a pasar una foto que me llegó por WhatsApp de Pablo viendo a Jesús resucitado. Jesús en un video apareciéndose a más de 500 testigos a la vez. Pero utilizaremos las evidencias que tenemos en las manos, que para muchos históricamente, y siendo un poco honestos y utilizando la razón, pueden ser suficientes si somos honestos en nuestro corazón, como lo fue Pablo. Y comenzamos con el autor precisamente de este pasaje. Pablo es el autor de 16 de las 33 cartas y evangelios y libros del Nuevo Testamento. Es decir, el Nuevo Testamento en total tiene 33 documentos, de los cuales Pablo ha escrito 16, y algunos creen que también él escribe la carta a los hebreos, y serían entonces 17. Sin contar esa, son únicamente 16. Lo que hoy vamos a aprender es que si Jesús no hubiera resucitado, ni Pablo, ni Jacobo, ni estos hombres hubieran cambiado como demostraremos que ellos cambiaron. Lo primero que tenemos que hacer es entender lo siguiente: Pablo es un personaje histórico real. Ahorita olvídate si es el apóstol Pablo, si se encontró con Jesús, si fue inspirado por el Espíritu Santo. Independientemente de que tú creas o no creas,
Pablo es el autor de estos 16 documentos. Velo solamente como autor de literatura. No hablemos de si es un hombre de Dios, de si fue un iluminado, de si fue un apóstol, de si le habló el Espíritu Santo. Supongamos que tú eres escéptico, ateo, no crees nada de esto, ok, descartamos estas probabilidades, pero hay un hecho innegable. Pablo es un personaje histórico porque es el autor de 16 documentos reales con miles de copias, no copias recientes, sino copias de la época que confirman la historicidad de este hombre. Historiadores seculares serios no se atreven a decir Pablo es un invento, porque Pablo escribe estas cartas a iglesias reales, a iglesias que históricamente sabemos que existieron, que estuvieron ubicadas en diferentes puntos geográficos, en Éfeso, en Corinto, en Galacia, en Roma, y muchas de estas iglesias fueron fundadas por el mismo Pablo. A otras él les escribía. El punto es, ya sea que era sí o no la palabra de Dios, él les escribió documentos. Y yo te recomiendo también la serie de la veracidad de la Biblia, donde vemos la prueba bibliográfica que se le hace al Nuevo Testamento, de cuántas copias del Nuevo Testamento hay, en qué margen de tiempo, cómo históricamente sabemos que es un documento confiable, lo cual quiere decir que no hubo alteración entre el documento original y lo que ha llegado a nuestras manos. Y Pablo, por estas razones, porque hay cartas que testifican que este hombre fue el autor, porque hay iglesias que recibieron estos documentos, historiadores seculares serios reconocen, ok, existió en la historia de la humanidad un hombre conocido originalmente como Saulo de Tarso, que afirmó haberse encontrado con Jesús resucitado y que después fue transformado y se convirtió al cristianismo, y que escribió toda esta serie de documentos. ¿Vamos bien hasta aquí? Algunos dicen, a ver, dicen sí nada más por compromiso, ¿verdad? Sé que no suena esto muy emocionante, pero son las bases que tenemos que asentar para lo que sigue. Si no, no va a causar el impacto que tiene que tener y que tiene cuando entendemos todo esto. No puede alguien decir Pablo no existió. Puedes decir no creo que fue inspirado por Dios, pero no puedes decir no existió, porque ¿quién escribió esas cartas? No pudieron haber sido las cartas fantasma, las cartas son reales. Los documentos históricamente son reales. Los manuscritos, las copias de ellos son reales y son reconocidos por los historiadores como reales. Las iglesias los recibieron, y las iglesias no recibieron documentos fantasma. Las iglesias, no es de quién escribió esta carta, no, quién sabe, que un tal Pablo. Si no existiera el tal Pablo, las iglesias los hubieran rechazado. ¿Quién inventó estas locuras? Sin embargo, muchas de ellas fueron edificadas, fundadas, inauguradas, como le quieras llamar, por el mismo Pablo. Imagínate que alguien al rato te pregunta, trajiste un invitado, oye, ¿y quién fundó Vida Nueva para el Mundo? No, pues se fundó solita. Oye, pero yo he escuchado que el presidente y fundador es el doctor Armando Alducin. No, él no existe. Oye, pero yo he visto prédicas de él en internet. No, es un holograma y que se apareció. Tú puedes intentar desacreditarlo diciendo lo que él dice no es cierto, pero no puedes intentar desacreditarlo diciendo no existe cuando la gente lo ha visto, lo ha leído, lo ha escuchado. Este es el caso de Pablo. Tú puedes intentar desacreditarlo diciendo no fue inspirado por Dios, pero no diciendo no existe, porque las iglesias lo leyeron, las iglesias lo vieron, las iglesias lo escucharon. No pudo haber sido un autor fantasma. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la resurrección? Tiene que ver más de lo que tú imaginas. Cuando tú y yo estudiamos la vida de Pablo, nos vamos a dar cuenta que este personaje que ya demostramos que es un personaje histórico, jamás se hubiera convertido a Cristo si no se hubiera encontrado con él resucitado. En alguna ocasión, Lucas, autor del libro de los Hechos, narra el testimonio de Pablo, y Hechos capítulo 26, versículo 1, nos cuenta lo que Pablo habló de su propia boca y que coincide con lo que Pablo de su propia mano escribe en Gálatas 1 del 11 al 24, cuando él cuenta cómo era su vida antes de Cristo. Hechos capítulo 26. Fíjate todos los detalles tan interesantes en este pasaje. En este contexto, te quiero contar, Pablo fue llevado a juicio. Un grupo de judíos estaban enojados con él porque lo que enseñaba iba en contra de su ley. Lo querían matar.
Pablo entonces llevó una serie de juicios, primeramente con el tribuno romano, que era la autoridad local que lo rescató cuando lo querían matar. Esto está en capítulos previos. Luego con el gobernador Félix, luego con Porcio Festo, hasta que llega con el rey Agripa. Agripa era un rey que estornudaba mucho, y de ahí que nosotros conozcamos el término de la gripe, ¿verdad? Por si no lo sabías, no es cierto, estoy bromeando, no es decir es que luego hay personas que ven por internet y todos se lo creen y me van a decir, este no sabe nada, es un ignorante. Por supuesto que es broma. Entonces el rey Achú le dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Fíjate los detalles que tiene la Biblia y que no tienen otros libros. La Biblia habla de nombres, lugares, fechas. Aquí no dice, y fue con un rey, dice, fue con el rey Agripa. Si Pablo nunca fue con el rey Agripa, la historia lo desmiente. Queda esta versión como un invento de un grupo de farsantes que no hubiera trascendido. Me tengo por dichoso, oh rey Achú, de que te haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Versículo 4. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Si Pablo es un hombre que está inventando una historia, él no pudo haber engañado a nadie. Estamos hablando de comunidades donde se conocen y pudieron haber dicho, pero yo no conozco al tal Pablo. Y él se atreve a decir, la conocen todos los judíos. Era un hombre reconocido, era un hombre que gozaba de privilegios, de una buena reputación entre los romanos con los cuales colaboraba y con los judíos, porque era un hombre instruido en la ley a los pies de Gamaliel, respetado por las autoridades romanas y por las autoridades judías. Y él apela a su testimonio. Él dice, me conocen. Si este hombre de repente está inventando un testimonio, ahí se terminó la historia. Dice versículo 5, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Si un hombre está inventando esto, suplantando o inventándose una identidad, los fariseos inmediatamente dicen, yo no conozco a este hombre. Sin embargo, Pablo, a pesar de la fama que gozó, fue perseguido porque no estaban de acuerdo con su predicación, pero nunca argumentaron que no existía, que era un impostor fingiendo ser fariseo. ¿Me explico? Los fariseos decían, no estoy de acuerdo en lo que él dice, pero nunca dijeron, es un invento, es un mentiroso. Él nunca fue fariseo. No podías simplemente desacreditar algo tan evidente a la luz pública. Versículo 6, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento espera que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzga entre vosotros, cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y endurecidos sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Lucas es quien escribe esto. Lucas es un médico reconocido también por haber hecho un excelente trabajo histórico. Creas o no creas que fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios, es reconocido también como un autor real. Pero no solamente es Lucas quien habla esto. Pablo mismo, en la carta que escribe a los Gálatas, capítulo 1, del 11 al 24, solamente anótalo como referencia. Él testifica cómo perseguía, encarcelaba y a veces incluso mataba a los primeros cristianos por causa de su predicación. Todo esto nos enseña, históricamente hablando, que Pablo no fue siempre creyente, que no fue apóstol. Por las razones que ya expliqué, por las credenciales que presenta, su conversión es un hecho también histórico. Los historiadores seculares, no creyentes, pero serios, reconocen que este hombre tuvo un cambio. No pudo alguien siempre cristiano o un grupo, parte de un complot, decir, ya sé, mira, para que nos crean que te convertiste, que te encontraste, finge que fuiste fariseo, finge que gozas de reputación, porque inmediatamente es descartado como un mentiroso, como ya lo expliqué. Si él da tantos detalles,
es porque sabía que era necesario para que su testimonio fuera mucho más confiable. Y Dios en su sabiduría preserva estos detalles que hoy en día son indispensables y que, repito, no encuentras en otro tipo de textos pseudosagrados. Nombres de lugares, fechas, personas, detalles como estos son cuidadosamente narrados en la palabra de Dios porque nos ayudan muchas veces de muchas formas, y una de ellas es cuando utilizamos la apologética. Entonces Pablo, aquí aprendemos, no era un creyente antes de encontrarse con Jesús resucitado, como él lo afirma. Era otro hombre, perseguía a los cristianos, no era el hombre que escribió todos estos documentos. Él no creía en Cristo, él obligaba a blasfemar a los cristianos, él vivía una vida en rebelión en contra de Jesucristo. Él estaba engañado, pero estaba sinceramente engañado. Pablo, antes de todo esto, en vez de andar con mujeres hebreas, andaba con mujeres ebrias. Se iba el fin de semana a la taberna de Judá, llegó a traficar droga con el cártel del norte de Israel. No, obvio, todo esto ya no es cierto, pero bueno, Pablo no vivió la vida que nosotros conocemos que después vivió. Él no fue siempre un creyente de Jesucristo, no fue siempre apóstol, él persiguió a los primeros cristianos. Ahora, ¿cuál es la relevancia de todo esto? Si Pablo no se hubiera encontrado con Jesucristo resucitado, unirse al cristianismo es algo que jamás habría hecho, ni de loco. Porque humanamente hablando, cuando él se vuelve a Cristo, su vida cambió para mal. El hombre era preparado, algunos creen que era políglota. El hombre gozaba de reputación, de privilegios, de un estatus socioeconómico privilegiado, de comodidades, y cuando él viene a Cristo lo pierde todo. Cuando él viene a Cristo comienza a predicar a Jesucristo, pero pierde la reputación de los judíos, pierde la reputación de los romanos, pierde sus privilegios, vivió de cárcel en cárcel, apedreado, naufragó, estuvo a punto de morir en varias ocasiones. Humanamente hablando, no ganó nada. Es algo que tal vez nos cuesta trabajo entender, porque hoy hay mucha gente que predica a Jesucristo por algún interés personal, y el mismo Pablo lo advirtió, que llegaría el tiempo en el que algunos harían mercadería de nosotros con palabras fingidas. Pero no estamos hablando del mismo caso. En ese entonces los apóstoles, no es como hoy que muchos hombres de Dios trafican, negocian con la fe. Él no ganaba nada, ellos lo perdían todo. ¿Por qué entonces se vuelve a Jesucristo? ¿Será que enloqueció? ¿O de qué forma explicas que alguien en sus 5 sentidos, históricamente hablando, persigue a lo que él considera una secta dañina, y de un día para otro ahora le está predicando y está dispuesto a dar su vida por ella? Absolutamente nadie. Esto es una locura. Por eso es que cuando él le cuenta a Agripa acerca de su encuentro con Jesús resucitado, ¿qué es lo que hizo después en el resto del pasaje? Agripa lo que le responde en el versículo 24 es: estás loco, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Y cuando Agripa le dice estás loco, no es como a veces tú y yo lo decimos, como un decir, ay, se me olvidó esto, ya estoy enloqueciendo. No es que realmente tú estés diciendo que literalmente estás enloqueciendo. Cuando tú dices, ay, estás loca, ay, estoy loco, no estás insinuando, ¿sabes qué? Llévame al manicomio porque estoy quedando mal de la cabeza. ¿O sí? Es simplemente un decir. Pero Agripa no fue un decir, realmente le dijo: Pablo, estás loco, las muchas letras, tan estudioso que eres, tanto que investigas, ya te enloqueció. Porque realmente, desde la perspectiva humana, ver que un hombre que tenía todo lo deja por unirse a la causa que había perseguido meses atrás era una locura. ¿Quién en sus 5 sentidos lo podría hacer? Y Pablo estaba consciente de ello, que para los demás esto era una locura, que no tenía sentido. Él dijo en 1 Corintios 1:18 que la palabra de la cruz al mundo es locura, a los que se pierden es locura, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pablo fue, de acuerdo al libro de los Hechos, según la versión de Lucas cuando se encuentra con Agripa, y según la propia versión de Pablo en la carta a los Corintios, fue considerado muchas veces como alguien que había enloquecido. La única explicación que ellos daban a la conversión de Pablo es que Pablo había enloquecido. Pero cuando tú estudias su vida y ministerio, la profundidad de sus cartas,
La no contradicción que encuentras entre diferentes de ellas, dirigidas a distintos grupos de personas en diferentes momentos, tratando diferentes temas. Y te preguntas, ¿pudo un hombre loco haber hecho esto? Por supuesto que no. Ahora, si Pablo cambió tan radicalmente su vida, y la versión de que lo hizo para obtener algún beneficio personal no cabe porque no lo obtuvo, y la versión de que había enloquecido tampoco es válida porque un loco no pudo haber llevado a cabo su obra y ministerio, ni viajado por todo el mundo, ni predicar la palabra como él lo hizo. Solamente nos queda una explicación para entender por qué esta transformación histórica en Saulo de Tarso, que se convierte en el apóstol Pablo. Y la explicación que yo creo, y la explicación que es la más razonable, si tú tan solamente abres un poco tu mente a creer que hay un Dios creador de todas las cosas, si tú entiendes que es probable entonces lo sobrenatural, que hay un Dios que tiene control sobre la vida y sobre la muerte, entonces la única explicación que cabe es que su testimonio es verídico. Que Pablo, como dijo a los corintios, en realidad se encontró con Jesús resucitado a los 3 días de entre los muertos. Bueno, Pablo no fue a los 3 días, sino tiempo después. Jacobo, más de los 500, sí fue. Pero tiempo después él dice, y al último, como un abortivo, me apareció a mí. Alguien podría decir, no estoy de acuerdo, entonces explícame cómo es que este hombre tuvo esta transformación histórica. Porque muchas veces Pablo escuchó. Porque alguien puede decir, hay mucha gente que cree, pero es que no es el caso de Pablo. Todas las veces que le predicaron, él mató a los que le predicaban, los persiguió. De hecho, imagínate su sorpresa en el cielo cuando de repente se encuentran con Pablo. Señor, te equivocaste, es el que me mató. Pero ¿qué crees? Que me presentara el resucitado, me entregó su vida y se convirtió en un gran siervo mío. Familiares de Pablo la habían convertido antes de su conversión. Personas que él asesinaba la habían predicado y no había creído. ¿Qué pudo haber producido este cambio en este hombre? Que él, como le dijo a los corintios, se encontró con Jesús resucitado. Querida familia, la vida, muerte y resurrección de Jesucristo no son leyendas, no es un mito. Lo creemos porque la Biblia lo dice, pero además de que la Biblia lo dice, hay evidencias extrabíblicas. Y en primer lugar, la conversión histórica de Saulo de Tarso al cristianismo es otra de las evidencias de que Jesús hace 2000 años venció a la muerte y al pecado. Que él no se quedó en el sepulcro, que a los 3 días se levantó de entre los muertos. Y es por eso que el mismo Pablo que había perseguido al cristianismo, el mismo Pablo que consintió en la muerte de muchos cristianos, después escribe a los corintios seguro de que había vida después de esta vida, seguro de que Jesús había vencido a la muerte y al pecado. Y es él quien dijo, primera de Corintios 55 al 57, versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Pablo está diciendo es, la muerte ya no reina sobre nosotros. Ese era el aguijón de la muerte. Nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, condenados a la muerte eterna, separados. No había nada que pudiéramos hacer. Nuestras buenas obras eran como trapos de inmundicia delante de Dios. Nuestra justicia no podía equilibrar la balanza delante de un Dios santo. Pero Cristo, el que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado para hacernos justos delante de Dios. Y por su sacrificio, por su sangre, tenemos ahora nosotros el perdón de pecados, la vida eterna, libertad absoluta. No hay más condenación, dijo el mismo Pablo en Romanos 8:1, a quienes están en Cristo Jesús. Tú y yo tenemos el perdón de pecados y la vida eterna por medio de Jesucristo. No es una leyenda, es una realidad. Ya no estamos perdidos, ya no estamos condenados, ya no estamos separados, ya no somos extranjeros y advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Pablo dijo a los corintios, embajadores en nombre de Jesucristo. Y si preguntara cuántos lo creen, dirían amén. Y te pregunto, ¿y entonces por qué tu actitud? ¿Por qué ese pesimismo? ¿Por qué esa amargura? ¿Por qué esa aflicción? Porque le estoy pasando mal. Porque no estás viviendo el poder de Dios en tu vida. Porque has hecho de una relación una religión.
Porque Jesús no nos dejó solos, déjame decirte, antes de partir dijo: no los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros, oraré al Padre y les enviará otro consolador, el Espíritu Santo de verdad. Y consolador, que es la palabra paracleto, significa el que está al lado de alguien para ayudarle, y Él sigue estando con nosotros. Pero no le tomamos en cuenta, pues por eso estamos así. Pero cuando nosotros creemos estas realidades, nuestras vidas son transformadas. Por eso es que a Pablo le decían, y a Pedro le decían, y a todos estos hombres, todos los apóstoles, según la historia secular, fueron martirizados por su fe en Jesucristo. Porque ellos, cuando les decían: niégalo, te matamos, decían: tú matarme, tú no me puedes matar, porque yo conozco al que venció a la muerte y me la ha prometido a mí también. Porque antes de resucitar, ese hombre dijo: yo soy la resurrección y la vida, y todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Córtame la cabeza, méteme a la cárcel, mátame a pedradas. En cuanto termines conmigo, voy a la presencia de Dios, y mi vida no termina. Lo mejor apenas está por venir: la vida eterna. Esto fue lo que hizo de la iglesia primitiva una iglesia apasionada, y no la bola de cobardes que ahora somos. Vean conmigo: ouch. Dile al de al lado: es para ti y para mí. Ay, me corrieron por ser cristiano. Cuánto sufro por causa del evangelio. Me dejaron de hablar mis amigos, se rieron de mí, me dicen el aleluyo. Ay, pobrecito, no te vayas a morir. Cuánto sufrimiento, porque no nos hemos encontrado con Él, porque tenemos una religión pero no una relación, porque no vivimos en su presencia, porque hemos hecho del cristianismo el venir el domingo a la iglesia, y eso es parte del cristianismo, pero ese no es el cristianismo. Ser cristiano no es venir a la iglesia. Ser cristiano es entender que nosotros somos la iglesia y salir a ser la luz del mundo, la sal de la tierra, a transformar. Esto decían de los cristianos en el libro de los Hechos: estos que trastornan al mundo entero. Y Dios está esperando que nos encontremos con Él y que salgamos a hacer una revolución. Pero no va a ocurrir si no nos encontramos primeramente cara a cara con Él, si no estamos convencidos de quiénes somos en Cristo. Que es un embajador, es un representante. Y el representante siempre tiene que vestir, hablar, comportarse, dirigirse de acuerdo al nivel del gobierno que está representando. Y tú y yo no representamos España, no representamos a México, no representamos ni siquiera un continente, representamos al reino de los cielos. Somos embajadores en nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando tú lo crees, tiene que darte una seguridad en tu vida, y tiene que dar gozo a tu vida aún en los tiempos más oscuros. Imagínate que el representante, el embajador de España en México, de repente en un vuelo, él tiene que por emergencia aterrizar en San Juan de las Tunas, el Chico, y esperarse ahí en lo que arreglan el avión durante 3 días. ¿Se sentiría frustrado porque está en ese lugar tan terrible 3 días? Diría: bueno, está incómodo, pero yo sé que aquí no pertenezco. En 3 días el avión se arregla y yo voy a donde pertenezco. Y vuelvo a recuperar mi poder, mi lugar, mi posición, mi comodidad, riquezas, etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué tanta gente está tan afligida? Porque piensa que pertenece a esta vida nada más. No hemos entendido que aun cuando esta vida fuera complicada, es solamente una estancia en nuestro San Juan de las Tunas, el Chico. Que tarde o temprano Dios nos va a rescatar de este mundo, y que nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Que ahí está nuestra herencia. Cuando tú entiendes esto, comprendes que somos multimillonarios, literalmente, no simbólicamente, no alegóricamente. Lo que pasa es que te has estado midiendo o comparando con el tipo de cambio equivocado. Si yo te pregunto, ¿quién tiene más dinero? ¿Una persona que en el banco tiene 50,000 pesos o yo que en el banco tengo 10,000 dólares? Dirías: pues por supuesto que tú. ¿Por qué si él tiene 50 y yo 10? Porque 10,000 dólares alcanza para más que 50,000 pesos. O sea que cuando se trata de medir lo que alguien tiene, no solamente es importante ver las cifras, sino el tipo de cambio. Y este es el problema de muchos cristianos: se sienten menos, viven así porque se han estado
comparando con el tipo de cambio equivocado. Te estás midiendo en pesos y siempre habrá quien tenga más pesos que tú, pero nuestra moneda no son los pesos. Jesús no nos compró con 1,000,000 de pesos. La Biblia dice, fuimos comprados a precio de sangre. Esa es nuestra moneda, ese es nuestro tipo de cambio. Y si yo te pregunto, ¿para cuánto alcanza la fortuna de Carlos Slim? Podrías darme muchas respuestas de lo que tú puedes comprar, pero no olvides anotar cuánto va a durar. Y ahora respóndeme, ¿para cuánto alcanza la sangre de Jesucristo? Millonarios como Steve Jobs hubieran dado toda su fortuna para vivir 6 meses más. Nosotros no tenemos acceso a 6 meses más. Tenemos acceso a la vida eterna por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, sin pagar un peso, porque Él lo hizo todo por ti y por mí. Él pagó el precio. Deja de compararte con el tipo de cambio inadecuado y entiende que fuiste comprado a precio de sangre, que su muerte no es un invento para manipularte, que su muerte no es una leyenda, es un hecho histórico, y su resurrección también lo es. Segundo ejemplo o evidencia del día de hoy, y muchas más si contamos las de la mañana. Jacobo. Los evangelios dicen que él estaba avergonzado de quien decía ser su hermano. Si tú quieres leer en casa, Juan 7 del 3 al 5 dice que ni siquiera sus hermanos creían en él. Por eso Jesús dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Porque fue en su casa donde no creyeron en él, y en Nazaret, donde tampoco, hace poco lo vimos en el segundo y primer servicio, creyeron en él, y no hizo allí muchos milagros, Mateo 13:58, por su incredulidad. Jacobo, según la Biblia, no creía en Jesucristo, en su propio hermano. Ahora pon mucha atención, al igual que Pablo, primero tengo que explicar bien la situación para ir después a la evidencia. En el judaísmo antiguo, el hecho de que la familia de un rabino o maestro, que es lo que era Jesús, considerado un maestro de la ley, no lo reconociera, era una vergüenza pública para ese maestro. De modo que si esto no fuera un evento histórico, los apóstoles, en este caso Juan, suponiendo que un grupo de personas se reunieron para hacer un complot y manipular a la historia de la humanidad, inventando que Jesús resucitó o existió, lo que tú quieras, eventos como estos son eventos que en su vida ni de locos hubieran escrito, porque no le ayudaban a la historia, sino que la desacreditaban. Y es otra diferencia entre la Biblia y otros textos supuestamente sagrados, que ellos siempre idealizan las historias y a los personajes que las representan. La Biblia es honesta cuando narra sus pecados, caídas, y en este caso cuando menciona lo que se conoce como datos duros. ¿Qué son los datos duros? Son pasajes del Nuevo Testamento muy polémicos, porque no hablan a favor de Jesucristo, sino en contra de él. Datos que en caso de estar inventando algo, los autores hubieran omitido, como cuando él dijo en Mateo 24, el día y la hora nadie la sabe sino solo mi Padre que está en los cielos. Si quieres inventar un Jesús que todo lo sabe, no escribes eso. Si quieres inventar un Jesús grandioso, no escribes que su familia se avergüenza de él, porque en el judaísmo antiguo esto lo desacreditaba delante de la comunidad. De modo que si escribieron estos eventos es porque aunque no les conviniera, eran la verdad y tenían que escribirla. ¿Me explico hasta este punto? Ahora, ¿qué es lo que sigue a continuación? Su familia se avergonzaba de él y es una realidad. Sin embargo, después su familia terminó convirtiéndose. Su familia termina creyendo en él y dando su vida por él. Resulta que este Jacobo Santiago, luego en el libro de los Hechos, lo ves dirigiendo el primer concilio en la iglesia en Jerusalén. Luego ves que este hombre es el autor de la epístola de Santiago, es exactamente el mismo Santiago. Y luego ves que este hombre, según Flavio Josefo, termina siendo martirizado por su fe en su hermano. No es la Biblia la que lo narra. Flavio Josefo, un historiador no cristiano, dijo lo siguiente: Jacobo, el hermano de Jesús, que fue líder de la iglesia en Jerusalén, fue apedreado por su creencia en su hermano. Entonces tenemos en primer lugar que la incredulidad de Jacobo era algo real,
que si no hubiera sido así, los discípulos no lo escriben. Supón que tú quieres engañar a alguien, eres un defraudador y quieres pedirle que te dé dinero porque te lo quieres transar. Tú ocultarías la verdad. No le dirías una verdad que no te conviene. No le dirías, mira, no te preocupes, solamente me transo a 8 de cada 10, dame tu dinero. Le dirías, no, todo va a estar bien. Es lo mismo. El escribe que dudaba, no le convenía, pero así fue. Y tiempo después este hombre es líder, predica, es respetado, es una autoridad, y llega a tal grado su fe que, según Flavio Josefo, un historiador secular, termina siendo apedreado por su creencia en su hermano. Y la misma pregunta que con Pablo te hago yo: ¿qué provocó este cambio en sus creencias? ¿Qué provocó este cambio? ¿Qué pudo hacer que él y una gran comunidad y todos los apóstoles dieran su vida por Jesucristo? Supongamos que era un gran negocio para ellos en la época, lo cual era, lo perdían todo. De repente un día te amenazan de muerte y puedes salvar tu vida negando a Jesucristo. Y tú sabes que Jesús no resucitó, porque tú inventaste que resucitó. Tú inventaste que te encontraste con Él. ¿Qué es lo más lógico que cualquier ser humano haría? Decir, está bien, es una mentira. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué preferían perder la vida? ¿Por qué prefirieron ser apedreados, ser crucificados, ser martirizados antes que negar a Jesucristo? Sé que hay algunos que pueden decir, bueno, Jesse, esto no es nada nuevo. Hoy mucha gente daría su vida por Jesucristo, mucha gente la da. Sí, da su vida por un mensaje que recibió, pero ellos no recibieron un mensaje, ellos escribieron el mensaje. Alguien podría argumentar, los musulmanes también dan su vida por Alá. Sí, por un mensaje que supuestamente Mahoma recibió de Alá. Pero como explicaba en la mañana, hay una gran diferencia entre Jacobo, los mártires de la iglesia, y cualquier mártir en toda la historia de la humanidad que tú puedas mencionar. Y es que todos los mártires en la historia de la humanidad dieron su vida por mentiras que ellos creían que eran verdades, como el caso de los musulmanes, por mensajes que recibieron y que ellos creyeron. El caso de los apóstoles es distinto, porque a ellos no les transmitieron un mensaje, ellos escribieron el mensaje. Ellos no dieron su vida por un Jesús que creían que había resucitado porque les habían predicado que había resucitado. Ellos dieron su vida por un Jesús que creían que había resucitado, y son ellos los que predicaron y escribieron por primera vez que Jesús había resucitado. Ahora, si Jesús no resucitó, ¿por qué escribieron que lo hizo? Si Jesús no resucitó, ellos fueron testigos del fraude, de la mentira, de la farsa de Jesús. Pero si resucitó, también fueron testigos de su resurrección. ¿Cómo explicas que un grupo de personas, no solamente creyentes como lo vimos en la mañana, sino que ahora se añade ese grupo, escépticos, lo cual hace más grande el conflicto para el escéptico, para el incrédulo? Ok, un grupo de creyentes lo hicieron tal vez por respeto a él, porque le amaban demasiado, por lo que tú quieras, que no tiene sentido de todas formas. Pero ahora le añades incrédulos como Pablo, como Jacobo, porque aquellos que ni siquiera lo respetaban, que no creían, terminan dando su vida por él. No solamente convirtiéndose sin ganar nada, sino ahora que dan su vida por él. ¿Quién en sus 5 sentidos lo haría? ¿Quién daría su vida por una mentira que sabes que es mentira y que además días atrás aborrecías y perseguías? ¿Tiene algo de sentido esto? Lo único que aquí tiene sentido es creer lo que Pablo dijo a los corintios. Si todos estos hombres dieron su vida por él, si Pablo lo hizo, si los apóstoles lo hicieron, si Jacobo lo hizo, si se convirtió y luego fue martirizado por su creencia en su hermano, es porque su hermano se le apareció vivo a los 3 días de entre los muertos. Es porque, como Pablo dijo a los corintios, él le vio cara a cara resucitado. Y esto no es una leyenda, es una verdad histórica. ¿No lo crees? Dime cuál es tu explicación. No hay ninguna explicación. Tan impactantes son estas verdades que los historiadores seculares serios reconocen la existencia de Jesús y reconocen que sus discípulos creían que él había resucitado, porque no hay otra explicación a por qué dan su vida por él. No les queda más que reconocer, ok, aunque yo no crea que resucitó, no me queda más que reconocer que ellos creían que había resucitado. Ahora, ¿por qué no creen que resucitó? Porque implica creer en un evento sobrenatural.
no es porque tengan muchos argumentos. Hay mucha gente que es escéptica, que es atea, no por convicción, sino por decisión. No porque no puedan creer, sino porque no quieren creer. Pero si aceptas que cabe la posibilidad de que existe un Dios creador de este universo, entonces la versión más creíble, lógica, razonable y posible de todos estos eventos es que Jesús en verdad resucitó. Es que Jesús en realidad se levantó los 3 días de entre los muertos. Pablo, Jacobo, y sé que en este punto muchos de ustedes pueden estar diciendo: ay, son 2 hombres. ¿Qué tal que te demuestro que apareció resucitado a más de 500 al mismo tiempo? Di conmigo, uy, uy, uy. Ay, ay, ay. Pablo dijo: y a más de 500 hermanos a la vez. Si hubiera tenido saco y corbata, se para derecho, se lo acomoda y diría: escúchame bien, Él resucitó y más de 500 lo vieron. Y muchos, si los quieres entrevistar, todavía viven. O sea, Él le está diciendo: ¿quieres comprobarlo? Adelante. No estoy inventando nada. ¿Hay evidencia de esta realidad? ¿O se voló Pablo la barda? ¿Lo podemos comprobar o me estoy volando la barda al decirte que es algo comprobable? Sí hay evidencia de esta realidad. Una comunidad entera transformada semanas después de la resurrección. Pon muchísima atención, que es el tercer y último punto. Ubiquemos el contexto y tengo que darte algunos datos un poco aburridos, pero son importantísimos para comprender esta verdad. En tiempos de Jesús, ¿cuál es el contexto de los judíos? Vienen de haber sido perseguidos durante más de 700 años por los babilonios, por los persas, por los asirios, por los griegos, por los romanos, llevándoles una y otra vez a la dispersión y al cautiverio en cada una de esas naciones o imperios. Lo sorprendente de esto es que a pesar de todo ello, todavía vemos hoy en día judíos por todo el mundo. Pero no solamente vemos judíos, sino que vemos que los judíos de hoy son los judíos hace 2000 años. Porque por supuesto que existen hoy todavía los griegos, pero no conservan las costumbres y creencias de los griegos hace 2000 años. Si tú vas a Grecia, no vas a ver que adoren a Zeus. Los judíos conservan su idioma, tradiciones, costumbres, fiestas, creencias, todo lo que hace que un judío sea judío. En cambio, no vemos descendientes de otras comunidades de la antigüedad que convivieron o coexistieron con los judíos en tiempos antiguos, como los hititas, los fereceos, los amonitas, los asirios, los persas, los babilonios, los griegos como eran los griegos, los romanos como eran los romanos. Aquí el punto es: ¿qué marcó la diferencia entre una civilización y todas los demás? ¿Por qué los judíos siguen existiendo, conservando su identidad nacional? ¿Y por qué las demás naciones, cuando fueron llevadas cautivas, se asimilaron a otros imperios y perdieron su identidad nacional? Porque los judíos eran sumamente estrictos y cuidadosos en transmitir sus creencias a las siguientes generaciones. Déjame explicártelo. Lo que hacía un judío, es decir, las estructuras sociales que conformaban su identidad, era algo que ellos transmitían con rigor a las siguientes generaciones, pues creían que Dios se los había encomendado, que dejar de transmitir estas verdades era permitir que su identidad se perdiera en otras culturas y entonces su descendencia se iría al infierno para siempre. Es lo que ellos creían. Por eso es que eran tan estrictos y transmitían sus creencias a través de tradiciones, de fiestas, cada semana, costumbres en las sinagogas, rituales. Ellos de muchas formas reformaban todo lo que creían y que hacía que los judíos fueran judíos, para que no importando quién los llevara cautivos, donde quiera que estuvieran, ellos siempre conservaran su identidad nacional. Tan estrictos son que en el 70 después de Cristo, son dispersados por todo el mundo, y en 1948, casi después de 2000 años, regresan a su tierra, conservando las mismas creencias, costumbres y tradiciones que cuando fueron dispersados, porque fueron sumamente cuidadosos en transmitir sus creencias, porque estaban convencidos que Dios se las había encomendado
y que si no cuidaban esta chamba, su descendencia se perdería para siempre. Tomen en cuenta esto: ningún imperio que los llevó cautivos logró arrebatarles su identidad nacional. En este escenario aparece un carpintero de Nazaret. Enseña la palabra durante 3 años. Viene de una región de clase baja, gana algunos seguidores de clase baja y unos cuantos de clase alta. Se mete en problemas con las autoridades y termina siendo crucificado, pero no es nada maravilloso. Otros 1000 judíos en ese periodo también lo fueron. Hay una gran diferencia entre este carpintero y los demás judíos. 5 semanas después de su crucifixión, más de 10,000 judíos lo están siguiendo. Pero no solo eso, sino que están dispuestos a abandonar o alterar todas o algunas de las instituciones sociales que las habían enseñado desde su niñez, que habían preservado con gran rigor. 5 instituciones sociales que eran de suma importancia social y teológica y que conformaban su identidad nacional. ¿Qué fue lo que provocó este cambio tan grande en estos judíos? ¿Qué fue lo que los apasionó tanto, que los persiguió el sistema religioso judío, que antes creían y seguían y alababan, y el gobierno o el imperio romano, y no los pudieron detener, sino que salieron victoriosos contra todos los pronósticos esperados? ¿Cuáles son estas 5 instituciones que dejaron rápidamente? Número 1, el sistema expiatorio del Levítico. Ellos creían que para que sus pecados fueran expiados o cubiertos, tenían que ofrecer animales en sacrificio. Después de la muerte de Jesús, 5 semanas después, este grupo de miles de judíos ha abandonado este tipo de práctica, exponiéndose a que si están equivocados y Jesús no fue sacrificio suficiente por sus pecados como lo creían, entonces sus almas se pierden al infierno. ¿Te arriesgarías si no estás seguro? 2, el guardar la ley era algo que ellos habían vivido desde miles de años atrás y que además creían que les diferenciaba de las demás naciones. Ahora predican que guardarla no les hace diferentes y que no es necesario, que la justicia no es por medio de la ley, sino por medio de Jesucristo. 3, eran celosos, guardianes del Shabbat. Todos los sábados, que era desde nuestro viernes a las 6 de la tarde hasta nuestro sábado a las 6 de la tarde, ellos descansaban. Hay personas que lo hacen al revés, ¿verdad? Trabajan un día y descansan 6 a la semana, pero bueno, ellos eran celosos guardianes del Shabbat y ahora ya enseñan que no es necesario. En 4 lugar, ellos presentan un concepto de Dios revolucionario. Ellos siempre se diferenciaron de las demás naciones por su monoteísmo. No lo abandonan, pero presentan un nuevo concepto que de haber escuchado semanas atrás habrían rechazado de herético y de blasfemo. Que un judío creyera en otro Dios era una calamidad, pero que un judío se volviera a Cristo era una tragedia. Porque cuando un padre de un judío escuchaba que su hijo ahora creía en otro Dios, decía, bueno, no estoy de acuerdo, pero al menos sigue creyendo en Jehová. Pero cuando alguien se convertía a Cristo, para ellos era una blasfemia en contra de Jehová, porque ahora predican que Jehová es el único Dios, pero que es uno junto con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo cual para los judíos es como si les presentaras a un Jehová monstruo con 3 cabezas. Así lo ven ellos, no comprenden este concepto de la Trinidad. Y de repente empiezan a presentar este tipo de Dios. Un tipo de Dios que si semanas atrás te los predican dirían, estás loco. 5, este grupo de hombres abandona el Shabbat, abandona la ley, abandona este concepto, no abandona sino que cambia este concepto de Dios y el sistema expiatorio, y además presenta a un Mesías diferente a lo que los demás esperaban. Presentan un Mesías que vino a pagar por nuestros pecados, cuando lo que habían esperado durante siglos era un Mesías poderoso, gobernante y tal vez político, que viniera con poder a rescatarlos, lo cual hará Jesús en su segunda venida. Ahora, ¿el Antiguo Testamento habla de 2 venidas? Claro que sí. Ahí en la serie de Jesucristo, la verdadera historia detrás del mito, hay varios mensajes bien interesantes. Entre ellos uno en el cual explicamos cómo sabemos que históricamente existió esta comunidad que empezó a predicar a temprana edad la resurrección. Mi pregunta es, ¿cómo explicas tú que un carpintero de Nazaret
forjó en ellos el cambio que no logró ningún imperio en todos los tiempos. ¿Cómo le hizo un carpintero para transformar tan radicalmente un grupo de personas cuando ni siquiera imperios enteros lo lograron? Tal vez esto no suena para algunos a primera instancia muy impactante, porque vivimos en una sociedad y tiempos de creencias fluctuantes, donde de repente tú eres cristiano y perdiste el trabajo y eres ateo y lo recuperaste y ahora vas a parar de sufrir, y a la siguiente semana eres mormón y acabas siendo musulmán y luego vuelves a ser cristiano, y así es la gente, ¿verdad? Porque hoy está demostrado que basta que pasen 3 o 4 generaciones que emigren al extranjero, o sea que la primera emigre al extranjero, para que se pierda por completo la identidad nacional. Lo puedes ver en nuestros compatriotas que se van a los Estados Unidos. Los que se van siguen comiendo tortilla y chilaquiles y frijoles, pero sus hijos comienzan a perder un poco la identidad. De entrada ya no se llaman Juan, Héctor, Jaime, María, ahora se llaman Brian, Britney, aunque se apellide Pérez Hernández González, pero es la Britney, ¿verdad? Pero al menos siguen hablando español. A la tercera generación, ya la bisnieta Britney ya no habla español y ya no come frijoles, solamente tortillas. La cuarta o quinta generación se olvida que algún día tuvieron antecesores mexicanos. Tú comienzas a ver cómo incluso algunos, cuando vienen de vacaciones a México, se avergüenzan desgraciadamente, y en vez de hablar español, que es lo que hablan, hablan inglés para creerse no sé qué. Y dices, compadre, ¿no puedes negar la cruz de tu parroquia? El nopal que llevas dentro, ¿verdad?, sale a relucir. No puedes negar que eres de San Juan de las Tunas, el Chico. Y en vez de mesero, una hamburguesa. Oh, a hamburger, please. Y dices, no manches. Pero va perdiendo su identidad. Los judíos son tan estrictos que haz la cuenta de cuántas generaciones pasaron. Si una generación es de 70, 80 años, del 70 después de Cristo a 1948, un aproximado de 20 generaciones, y no perdieron nada de su identidad nacional. ¿Cómo Jesús hizo en semanas lo que no pudieron 2000 años? ¿Cómo un carpintero de Nazaret hizo lo que no logró ningún imperio? La respuesta es: esta comunidad lo vio levantarse de entre los muertos. Estuvo ahí cuando lo crucificaron. Estuvo ahí en su último suspiro. Pero también estuvo ahí cuando Él resucitó, cuando Él se levantó de entre los muertos, a más de 500 hermanos a la vez. Y estaban tan seguros, tan convencidos y comprometidos, que comenzaron a predicar y a predicar y a predicar con tal seguridad, con tal pasión, con tal autoridad, que en contra de todos los pronósticos vencieron, y gracias a ellos la palabra ha llegado a nosotros. Querida familia, Jesús no es una leyenda. Jesús es real, y algún día le veremos por segunda vez. Algún día, como ellos, tú y yo también le veremos venir. Esta segunda vez, como les dije en la mañana, ya no a ser crucificado, sino a reinar por los siglos de los siglos. Puedes creerlo o no, pero esto no va a cambiar lo que está por suceder. Se burlaron de su primer venida y fue real. Creas o no en la segunda, será real, y lo único que está por definirse es si recogerás con Él o desparramarás con Él. Él lo dio todo por rescatarte a mí, por rescatarte a ti, por rescatarme a mí. Pero en su segunda venida ya no habrá una segunda oportunidad. Filipenses 2 dice que ese día toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero para muchos ya será demasiado tarde. Hoy todavía no lo es para ti. La Biblia dice en Ageo 2, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Y yo te pregunto, ¿estás preparado? No se trata de que tú vengas por temor, porque lo que nos tiene que llevar al arrepentimiento no es el temor, es el amor. Se trata de que tú creas que Él dio todo. Y cuando tú crees que Él dio todo, descansas en su amor, y el perfecto amor, primera de Juan 4:15 dice, echa fuera todo el temor. Caminamos confiados, porque como Pablo dijo a los romanos en 8:32, si nos dio a Cristo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas?
¿Por qué no tienes fe? ¿Por qué tienes dudas? ¿Por qué tienes desánimo? Porque no has creído que te dio a Cristo. Porque si te dio a Cristo, ¿por qué no te va a dar sueldo? ¿Por qué no te va a dar alimento? ¿Por qué no te va a sanar? Si Él tiene planeado que tú sigas con vida y tiene planes para tu vida y te dio a Cristo, ¿no crees que te puede sanar? ¿No crees que te puede dar ese trabajo? ¿No crees que puede rescatar a tu hijo? Si te dio a Cristo, te puede dar todo. Y si no te lo da, es porque Isaías 55, 8 y 9 dice que tiene algo mejor para ti que lo que tú esperas. O sea que como hijos de Dios, de cualquier forma siempre salimos ganando, porque no servimos un Dios perverso que dice: te voy a pisar para divertirme un rato. No, sus planes para ti son de bien y no de mal, para darte el fin que esperas. Descansa en su amor, descansa en el cuidado que Él tiene de ti. Jesús dijo: ¿por qué se afanan hombres de poca fe? ¿No ven los pájaros que no trabajan ni hilan y vuestro Padre cuida de ellos? ¿Cuánto más nos va a encargar de ustedes? Descansa en Él, conócele a Él y confía en Él. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y dile: Señor, te doy gracias por tu palabra en esta noche. Gracias porque tu vida, muerte y resurrección no son leyendas, son verdad. Dile: gracias por darme todo aun cuando no lo merecía. Señor, te pido perdón si no lo he valorado, si te he rechazado, si me he alejado de ti. Te pido en esta hora que me limpies con la sangre de Jesucristo, que me perdones, que vengas a reinar a mi vida. Señor, quiero descansar en ti, en tu amor. Dile con tus palabras: creo en tu vida, creo en tu muerte, creo en tu resurrección. Dile: Señor, creo que con tu sangre tú me limpias de todo pecado. Creo que me libras de condenación, que me das el espíritu de adopción por el cual clamo: Abba, Padre. Que me rescatas del reino de las tinieblas y ahora tengo la vida eterna. Creo que soy embajador en nombre de Cristo. Creo que soy tu hijo y tu amigo. Creo que soy la luz del mundo y la sal de la tierra. Creo que soy parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Creo que no estoy solo, que tu espíritu está conmigo. Creo, Señor, en tu primera y en tu segunda venida. Creo que algún día con mis ojos te veré. Creo que algún día reinaré contigo, Señor. Creo que terminarás con el mal que ha regido este mundo, que ha caracterizado estos gobiernos. Creo, Señor, que algún día vendrás a juzgar al mundo con justicia y que yo no voy a ser juzgado, porque Jesús ya fue juzgado en mi lugar, porque Él recibió toda la ira de Dios que yo merecía por causa de mi pecado. Creo, Señor, que esto no fue algo que se te ocurrió de repente de un día a otro, sino que conforme a tu palabra que dice que Jesús fue inmolado antes de la fundación del mundo, tú ya sabías que yo pecaría, pero aún así decidiste darme una oportunidad y crearme, Señor. Y si tú lo decidiste, entonces también creo que el plan que tienes para mí debe ser importante, como para haber continuado sabiendo que tendrías que pagar por mí, por mis pecados. Creo que no te sorprendí cuando pequé por primera vez y que no te sorprendo cuando lo hago ahora, lo cual no quiere decir que seguiré pecando cínicamente, sino que me dolerá pecar. Pero lo que todo esto me enseña es que yo no te sorprendo, que tú no estás decepcionado porque te he fallado, porque ya sabías que lo haría y tomaste la decisión de pagar por mí para rescatarme. Y si creo todas estas verdades, ¿cómo habré de ser indiferente a un Dios tan grande? Señor, hoy te rindo mi vida por completo. Hoy te entrego todo mi ser. Hoy me vuelvo a ti. Ya sea que lo haces por primera vez o que te reencuentras con Él, dile: quiero volverme a ti, quiero despertar, quiero dejar este cristianismo tibio, apático, mecánico, religioso, cobarde, antibíblico. Ni siquiera es cristianismo, es una religión. Quiero realmente conocerte, encontrarme contigo cara a cara y estar tan seguro de que tú eres real, que como ellos, Señor, confíe en ti, camine en ti y esté dispuesto a darlo todo por hacer tu voluntad. Poder responder como Pedro cuando alguien me cuestione acerca de mi fe, cuando alguien me quiera manipular o amenazar, decir: es que no puedo dejar de hacer y hablar lo que he visto y oído. Es que no es una imposición de la iglesia por la que oro. Es que no es por hacer buenas obras que me salven que predico.
es que estoy apasionado, es que necesito de Dios, es que creo en Dios porque conozco a Dios. Dile: Señor, quiero que tú forjes este tipo de convicción en mi vida. Hoy me vuelvo a ti y te pido que tú me utilices, que pueda ser como la iglesia primitiva, una iglesia entregada, rendida, apasionada, no conformista. Señor, transfórmame como Pablo. Y si tengo seres queridos que aún no te conocen, que te persiguen como Pablo, clamo para que tú te presentes a sus vidas, para que te manifiestes. Si los tienes que humillar, hazlo como lo hiciste con él, para que lo cambies, Señor, como cambiaste a Pablo, como cambiaste a Jacobo. Clamamos por aquellos que no te conocen, creyendo que para ti no hay nada imposible, para que tú quebrantes la dureza de su corazón y los vuelvas a ti. Transfórmanos, Señor. Haznos otra vez la iglesia que fundaste, una iglesia que te conocía, una iglesia testigo. Señor, que no seamos testigos solamente de lo que el pastor dice los domingos, que no seamos testigos de lo que pasa en la iglesia, que seamos testigos de tu palabra hablándonos en la intimidad, que seamos testigos de la obra de tu Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros, que seamos testigos de todo lo que tú has hecho, harás y seguirás haciendo. Que así se ha hecho, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y si en este momento tú te tienes que retirar por la hora, que Dios te bendiga, lo puedes hacer. Oficialmente, quienes se tengan que retirar estamos despedidos. Pero si tienes en tu agenda 5 o 7 minutos más, te invito ahí en tu lugar a que terminemos con este canto, adorándolo a Él, a que te pongas de pie y con manos alzadas en señal de rendición le digas que crees en Él, en que la muerte ha sido vencida por su poder, y por medio de esa victoria que Él nos ha dado, después vamos a cantar y celebrar que toda cadena ha sido quebrada en el nombre de Jesús, que toda muralla de opresión ha sido derribada, que todo aquello que el enemigo ha construido a nuestro alrededor para cautivarnos es derribado en este momento, que toda cadena de esclavitud, de pecado, ya ha sido quebrantada en la cruz del Calvario. Alégrate y festeja, porque ya no hay más condenación, porque el acta de decretos fue clavada, porque ya no somos esclavos, porque somos libres por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Con tus palabras díselo, alza tu voz y convierte esta alabanza en una oración de fe. Nada contiene tu gloria, nada detiene tu amor. La muerte ha sido vencida por tu poder, oh mi Dios. Dile: yo lo creo, Señor, y te doy gracias, porque tu palabra dice que ese mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el que ahora actúa en nosotros. El poder que resucitó a Jesús, que es el poder del Espíritu Santo, ha sido derramado sobre su iglesia. Dile: Señor, yo quiero ser lleno de tu Espíritu. Yo quiero que tú me habilites con ese poder para hacer tu obra. Dile: úsame, Señor, una vez más. Manifiesta tu gloria, que nada la contenga, que sea derramada, que tu presencia se desborde en nuestras vidas, Señor. A donde quiera que vayamos, que tu Espíritu fluya a través de nosotros, que tu presencia nos transforme, que nada detenga tu gloria, Señor. Que tú vengas sobre nosotros con todo poder a hacer la obra que empezaste con tu iglesia, a terminarla a través de nosotros. Nada contiene tu gloria. Díselo una vez más. Nada contiene tu gloria, nada detiene tu amor. La muerte ha sido vencida por tu poder, oh mi Dios.
que lo crees, pues vive de acuerdo a ello. Vive esa vida libre que Él te ha dado, sin condenación, con seguridad y con paz y con confianza en el amor de Dios, que aún sabiendo que íbamos a fallar, siguió adelante, porque Él sabe el plan que tiene para nuestras vidas, y sabe que vale tanto la pena que decidió dar su vida para rescatarnos y que ese plan fuera ejecutado. Así que no permitas que nada ni nadie arrebate ese plan que Él tiene para ti. Querida familia, les recuerdo que el tema de hoy está disponible en la mesa de materiales, allá atrás está grabándose en vivo, y el del primer servicio y segundo servicio, Jesucristo, evidencias de su vida, muerte y resurrección. Yo les recomiendo mucho que ustedes aprovechen la próxima semana, en el que la gente está con todo este rollo de la Semana Santa, que algunos celebran, otros no, pero es una excelente oportunidad para compartir la palabra. ¿Por qué? Porque es en lo que están pensando, lo que están viendo, lo que hay en la televisión, y hacen muchas cosas malas, como esas peregrinaciones y procesiones, y el Cristo de Iztapalapa, que es una vergüenza. Pero bueno, en vez de enojarnos y encerrarnos, aprovechemos, seamos inteligentes y compartamos la palabra. Yo te doy permiso que si quieres quemar los discos y regalar muchos, lo hagas. No va a ser piratería, porque estoy dándote mi autorización, ¿verdad? No creo que el Señor se enoje. No creo que alguien llegue al cielo y Dios le diga: no, tú recibiste a Cristo con un CD pirata, no original, así que tu salvación es pirata. No, que la palabra sea predicada. Si tienes Facebook, comparte las conferencias, busca la cápsula en los siguientes días y compártela. Comparte este CD al de la gasolinera, al de la tiendita, a donde quiera que vayamos. Aprovechemos, ¿verdad?, para compartir la palabra de Dios. Si vienes por primera vez, en la salida nuestros hermanos con el gafete de Decanes te quieren regalar un folleto donde viene una porción de la palabra de Dios del Nuevo Testamento y algunos consejos de cómo leer la Biblia y cómo orar, si tú después de este día has decidido tener una relación con Él y quieres acercarte más. Solamente pide que te lo regalen sin ningún compromiso, que queremos bendecir tu vida. Y bueno, pues estamos despedidos, nos vemos en la semana en los estudios. Que Dios...